Bienvenidos a la presentación del primer libro de la colección Autosabotaje, escrito por Gaby Piccoli. Como verán, Gaby quería que este encuentro sea íntimo, un encuentro especial, con todas las personas que son muy importantes en la vida de ella. Cada uno de ustedes la ha inspirado, acompañado o ha sido parte de su camino, que se plasma en el libro. Y la idea de esta presentación es compartir el detrás de escena de lo que fue este proceso de conciencia y creativo a través de tres miradas diferentes. Vamos a escuchar a la mirada de la editora, de una alumna y de la autora. Así que yo le voy a pasar la palabra a Carmen Giraldes. Ella es la editora del libro, estuvo codo a codo con Gaby en todo el proceso de la escritura y va a contarnos cómo fue acompañar a este proyecto desde adentro. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Giraldes, pero perdón. Voy a leer mejor. Bueno. Deseamos un ascenso laboral. Ese deseo activa naturalmente una proyección de futuro. Pero si a nivel inconsciente dudamos de nuestro merecimiento, esa información altera el campo. La mente se fragmenta, la energía se dispersa y el resultado, cuando no se da como esperábamos, genera frustración. El bucle se cierra, deseamos, nos frustramos y repetimos, sin comprender que no se trata solo de lo que queremos, sino de cuánta coherencia hay entre nuestro deseo y nuestros programas internos. La práctica apunta a desmantelar esa percepción lineal de la realidad para reconectar con el vacío cuántico, el origen, el campo de todas las posibilidades. Desde ahí comenzamos a trascender la identidad estructurada y permitimos que el vacío reorganice nuestra experiencia. Repito, desde ahí comenzamos a trascender la identidad estructurada y permitimos que el vacío reorganice nuestra experiencia. Una herramienta clave en este proceso es la observación sin calificación. Mirar lo que sentimos o pensamos sin etiquetar, juzgar o querer modificar. Esta práctica permite desactivar las estructuras rígidas que sostienen el autosabotaje y abre el espacio para que una nueva percepción, más libre de miedo, expectativa o exigencia, pueda emerger. Esto es una cita de este libro, que es el primero de esta colección en la que trabajamos con Gaby. Hasta hoy yo no la conocía personalmente. La historia es más o menos así. Hace un par de meses recibí una llamada de Gaby para contarme de un proyecto de editar un libro. Expeditiva como es, me pasó unos cuantos materiales para que yo me ponga en tema. La primera reacción que me generó fue duda, un prejuicio. ¿Cuánto voy a poder aportar yo a la edición de un contenido que básicamente no me interpela? Yo soy hija de psicoanálisis. Empecé a mis 18 años y terminé hace poco, más de un año. Yo creo en Freud y creo en Lacan. Ellos son mi religión. Soy fanática de ese dispositivo que inventaron, al cual le debo una vida más consecuente con lo que creo que quiero. Y un aprendizaje bien difícil que me costó años de trabajo integrar. El de perforar las creencias que tengo sobre mí misma. La aventura de entregarme a lo incierto, de no interferir entre mi deseo y las cosas. En general, las personas que nunca se analizaron dicen que hacer terapia es para conocerse. Yo creo que es exactamente lo contrario. El análisis nos permite desconocernos, hacer caer las ideas que tenemos de nosotros, esas que construimos en nuestra historia familiar. El análisis nos permite mandar a la mierda, nuestras credenciales del trauma y dejar de repetir, yo soy así, yo soy asá, lo que pasa es que yo, etc. Y cuando dejamos caer todo ese aparato es cuando algo de nosotros aparece, sorpresivamente. Después de un tiempo de trabajar con los libros de Gaby, me di cuenta que la propuesta de ella es la misma, exacta, o muy parecida. Por eso elegí el texto que leí hace unos minutos y repetí, y que está en el libro 1 de la colección. Cito otra vez, desde ahí comenzamos a trascender la identidad estructurada y permitimos que el vacío reorganice nuestra experiencia. Esto es una cita de Gaby, no de Freud. Entonces volví sobre mi prejuicio. ¿Es autoayuda lo que hace Gaby Piccoli? Aunque la colección está llena de autosabotaje, hay algo muy poco tiranía del yo en esta colección. Los mensajes de Gaby distan mucho del tú puedes, querer es poder,
ámate a ti mismo, ríe, vive, ama, y todos esos mensajes con los que nos asaltan por los 4 costados y que nos dejan tranquilos durante 2 minutos. Los mensajes de Gaby, en cambio, son una invitación a dudar de lo que hacemos, un cambio de punto de vista que nos permite acceder a nuestra programación inconsciente, acudir a otros llamados, cuestionarnos, acceder a información nueva. Y si lo llamamos autoacuda, digo autoacuda porque otra característica notable del trabajo de Gaby, y ya termino, juro, es la manera tan sutil en la que ella se hace un costado para presentar sus mensajes. Yo trabajo de editora hace muchos años, pero soy sobre todo una lectora. Habrán visto que el género que impera hoy en día es el llamado literatura del yo, que son aquellas ficciones construidas en torno a la persona de un autor. Eso es el género que más vende hoy. A mí, que me gusta mucho leer, a menudo me pasa que me frustro porque con tanta literatura del yo, en lugar de historias, termino leyendo personas. Yo admiro, y no es para nada frecuente, la capacidad de comunicar sin arrastrar yoísmos. Me encanta trabajar con Gaby porque me demuestra que se puede llegar al mismo lugar por distintos caminos y que no hay jerarquía entre las personas ni entre los caminos que cada uno elige para sentirse bien. En este trabajo aprendo que la búsqueda por estar mejor es transversal y debería ser, como lo hace Gaby, solidaria. No hay problema, bien. Bueno, ahora vamos a... Sí, bueno, vamos ahora a compartir el testimonio en primera persona de alguien que atravesó el ciclo de autosabotaje en el año 2022 y nos va a compartir su experiencia y lo que significa este camino en su vida. Le damos la bienvenida a Soledad Romero. Bueno, lo primero que quiero contarles es que soy muy tímida, esto no parece, pero es así. Bueno, Gaby me invitó a que cuente un poco cómo fue ese proceso para mí. En el 2022, un grupo de nosotras, varias estamos por acá, hicimos el ciclo de autosabotajes, eran 8 meses, ¿no? El primer mes era el mes base, donde nos explicaba de qué se trataba esto. Para mí hasta ese momento el autosabotaje era cosas tipo, quiero comer sano y compro jamón crudo todo el tiempo, ¿okay? Tengo que tratar de no pasar por la puerta de la fiambrería, y ahí se resolvía. Y el planteo de Gaby era muy distinto, sobre todo porque nos aclaró en un primer momento que no se trataba de mejorar la forma. Ahí no íbamos a buscar estrategias para solucionar nuestras vidas. Era otro planteo, ¿no? Nos explica de qué se trataba, fue muy interesante, ella ya lo debe explicar muy bien en sus libros, y al final de la clase hace una propuesta de ejercicios siempre, que son siempre muy simples, parecen inofensivos, no lo son, manéjense con cuidado. En ese momento, la clase base era un ejercicio de autoexploración, observar nuestra mente y descubrir pensamientos parásitos y pensamientos funcionales, eficaces. Bueno, nada, todo el mes mirando la síntesis, mi mente 90% del tiempo pensamiento parásito, no servía para nada. Fue la primera sorpresa porque yo me autopercibo muy eficaz. Así que ahí ya teníamos algo que sonaba raro. Primer mes, el autosabotaje que trabajábamos era querer ser exitoso y vivir fracasos. Yo dije, yo ahí no ando, no me siento fracasada, no tengo drama con el éxito, estamos bien. Empieza la clase y cuando me empieza a explicar, esto se vinculaba con, todos deben saber esto que voy a decir de qué se trata, tercer marcador, comparación y competencia. Y los ejercicios eran muy simples de nuevo. Uno era una pregunta que nos teníamos que hacer, ver si nos descubríamos comparándonos o compitiendo. Y el ejercicio de autoindagación era mente atenta y mente en tensión. Y acá va algo más autorreferencial. ¿Quién era yo en ese momento? Yo me dedico a producción, principalmente textil. En ese momento tenía una socia con la que trabajaba en un proyecto puntual que era producción y comercialización de uniformes. Era un proyecto bastante grande, había que estar muy organizado.
yo soy muy organizada, demasiado organizada, tengo como un vínculo tóxico con el Excel, soy muy buena haciendo planillas, me obsesiono con el tema. Entonces me pareció bien derivar esa parte en ella se iba a encargar de la administración y comercialización y yo me iba a hacer la hippie andando de taller en taller, que es lo que más me gusta. Pero resulta que me entero, una vez que empezamos a trabajar, ella no sabía manejar el Excel, ¿no? Nunca en la vida lo había usado, mi cara de pánico tremenda. Entonces dije, no hay problema, yo armo una planilla hermosa, divina, completa, vos solo tenés que cargar información. Arrancamos, y yo tenía 3 etiquetas de color, cosa que al abrir el Excel uno supiera claramente dónde estaba el incendio y demás. Bueno, yo la abría y era un arcoíris, eso, usaba cualquier color, no tenía criterio, cómo se organizaba la información, ponía tipografías de distinto tamaño, yo me brochaba, ¿no? Tenía unos problemitas de hostilidad contenida, por suerte me contuve bastante. Lo más gracioso es que me autopercibía relajada, además. Lo de mente en tensión y atenta, para mí, yo no estaba tensionada, ahí descubro que sí. Y como todo lo que miramos se expande, esto empezó a crecer y yo vivía en un volcán en erupción en mi mente. O sea, esta pavada que les estoy contando a mí me tenía tomada, obsesionada totalmente, empecé a ser bastante pasivo-agresiva, yo me autopercibía amorosa, seguramente mi socia no estaba de acuerdo, pero seguimos trabajando y el tema era, no había que trabajar en la forma, entonces yo tenía esto por un lado como escindido del trabajo de autosabotaje, era increíble, pero estaba por separado. Pasa todo el mes, la pasé bastante mal, que era esto, ¿no? La costumbre de estar observando la mente y viendo que mi mente era un candombe todo el tiempo. Llegamos al mes 3, dije, va, acá vamos a aflojar un poco. Y ahí era, el autosabotaje era querer ser exitoso y vivir fracasos. No, querer ser registrado. Querer ser registrado y no poder poner límites. Yo dije de nuevo, esta no es la mía, yo puedo poner límites, no va a pasar nada. Empieza a explicarnos, se vinculaba con el cuarto marcador y el ejercicio de autoexploración, la primera frase era el error del perfecto. Y la primera pregunta era, ¿te encontrás a menudo queriendo corregir a alguien? No, vamos chicos. La pasé horrible, me acuerdo la clase después de eso que yo llegué, cuando teníamos que contar cómo estábamos, yo lloraba. Y le decía a Gaby, no puedo más. Y yo le decía, relájate, no puedo. Soy un horror, soy un monstruo, mi mente es insoportable, estar adentro mío es insoportable. Y el ejercicio en ese momento era cuando me encontraba queriendo corregir a alguien, tenía que decir, el programa está encendido, lo decía cada 5 minutos literal. Fue infumable, de verdad fue infumable. Y había un momento en el que, si podíamos decir, nos podíamos preguntar cómo hago para liberarte de mis exigencias egoicas, decíamos el programa está en pausa. Llegó ese momento, lo pude decir, en ese momento fue como si algo se hubiera relajado dentro mío, no sé cómo sucedió, porque no se trataba de cambiar la forma, era como estar adentro de mi mente, viviendo constantemente esa lucha. Poco tiempo más tarde me encuentro hablando por teléfono con mi socia y de repente, con todo el amor del mundo, descubrí que eso ya se había terminado y le dije muy amorosamente, terminamos con esto, estamos pasando pésimo, sigamos cada una por su lado, pero fue desde el amor, no fue desde el yo tengo que dejar de trabajar con vos porque sos insoportable y porque haces las cosas mal. Pero claro, yo ahí entendí que yo había creado identidad en esa, yo necesitaba ser la que trabajaba muy bien para sentir que yo era esa que trabajaba muy bien, necesitaba a alguien que desde mi óptica trabajaba muy mal y la estaba usando a ella para eso. No sé cómo sucedió, la sensación era de dolor mientras yo no podía terminar con esto, era como tener una sartén de hierro, agarrarla con la mano, estar quemándome, llorando de dolor y no poder soltarla. Y no sé cómo sucede, pero en algún momento algo se abre en otro lugar y cambia el destino, ¿no? Cambia la existencia. Después siguieron los autosabotajes y era súper divertido porque en el de salud nos enfermábamos todas, en el de abundancia se nos caían los laburos, no cobrábamos, en el de la paz nos peleábamos con todo el mundo. Y la verdad es que mirando para atrás, yo creo que hubo 3
cambios principales que se produjeron en mí. El primero es este hábito de autoobservación cotidiano, minucioso, doloroso, que fue creando ese observador consciente y que a mí me permite hoy que cuando la cosa quema haya como un disyuntor que salta y que me hace acordar que hay un espacio mío que no está en caos, que está en paz, que esto es un relato que me estoy contando y nada más. Después lo colectivo lo hacíamos en grupo y era muy impresionante porque claro, yo peleaba con mi socia, otra peleaba con la esposa, el esposo, otra peleaba con los hijos, otra peleaba con el jefe, pero esa era la última forma, como la forma más densa que había tomado, pero no importaba, a todas nos estaba pasando lo mismo. Entonces entender esto colectivo hacía que fuera más fácil despegarse de lo magnético que resultaba mi historia personal, mi drama del minuto. Eso fue muy interesante y lo otro fue lo que pasó con mi ego espiritual. Como yo no podía dejar esto que tanto me dolía, me costó mucho aceptarlo y hubo algo ahí que se quebró, ¿no? Y en el poder ver lo que me estaba pasando y pasar como el velo de la vergüenza. A mí me daba mucha vergüenza reconocerme en ese lugar. O sea, yo si hay un tipo de persona que no soportaba, era el tipo de persona que está todo el tiempo comparándose y de repente yo era esa, y era como una daga en el corazón. Prefería descubrir que era, no sé, mitómana, lo que sea. Pero una vez que pude pasar ese velo me di cuenta que atravesando el velo de la vergüenza y siendo capaz de mirarlo con más desapego y dejando de juzgarme, ahí se produce la magia. Y de hecho yo sigo en todos los trabajos que Gaby propone y hago el ejercicio de poder decir eso que más me cuesta. Hay veces que me encuentro escribiendo en Classroom, contando cosas que me avergüenzan a mí misma y digo, ay, ¿cómo voy a estar contando esto? Y lo cuento a todas las personas que entran a Classroom a leerlo y algo sucede ahí de poder como mirarme con más honestidad, con más amor y desapegarme de esto, como del drama personal que tenía tan adelante y que no me permitía ver otra cosa. Así que bueno, fue un proceso muy hermoso, del que estoy inmensamente agradecida. Gracias. Bueno, llegó el momento de ella, ¿sí? Llegó el momento de Gaby. Gaby nos va a compartir por qué tomó la decisión de escribir el libro, cómo surge el enfoque del autosabotaje y cuál es la transformación que ella nos propone. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. La verdad que estoy súper contenta. Para mí es un día de celebración, tal cual lo dijo Claudia, cada una de las personas que fue participada ocupan en mi vida un lugar súper especial por distintas razones, sea mi familia que está acá presente, sean mis amigas, sea la gente que es puente, sean colegas que están acá en la sala. Todos ustedes realmente tienen que ver con esto que está acá hoy plasmado. Me acuerdo que cuando apareció la idea, la tenía ahí, la tenía madurando y llamé a Andy, que es como una especie de maga, todo lo que le decís se termina convirtiendo en realidad, y nos estábamos tomando, no sé, creo que una limonada en el racket, y le dije, quiero sacar un libro, y a partir de ahí, si ustedes me dicen cómo es que está acá y cómo es que hoy se empieza a compartir, ya no lo sé, es como que uno entra como en un espacio fuera del tiempo donde todo se torna en función de eso que empieza a aparecer. Los procesos creativos, la verdad es que son unas cosas tremendamente maravillosas, impresionantes, es como la gestación de algo, ¿no? Así que bueno, lo que quiero compartir es algo que todavía no vengo diciendo en las redes, porque vengo hablando un montón del autosabotaje, y es que me di cuenta que cuando me preguntan tanto estos días por notas y demás, cómo defino mi trabajo, yo me siento una constructora de puentes, básicamente. Yo creo que cada uno de nosotros
en distintas situaciones, más allá de que nos encontremos en alguna experiencia repetida o en alguna emoción repetida, pasamos muchas veces por un lugar que queríamos dejar, un lugar que queríamos abandonar y a otro donde nos queríamos dirigir, pero todavía no había surgido y entonces no tenía fuerza. Entonces, cada herramienta, desde las clases o todas las cosas que propongo hace ya más de 25 años, tienen que ver con que yo reconozco que para mí es tal cual lo que dijo Da Vinci en su momento, ¿no? Que el puente es un lugar sólido que une dos debilidades. Y esto es cada uno de los libros de autosabotaje, ¿no? Es reconocer ese personaje que de alguna manera, y no sabemos muy bien por qué, nos está torturando o nos queda chico, pero aquel a que aspiramos o deseamos, como no está grande, no está firme, tenemos como mucho miedo de dirigirnos a él. Y he visto durante cantidad de años cómo en mi propia vida personal y también en la vida de muchos alumnos, muchas veces uno termina decidiendo volver a frustrarse que tener como esa fuerza de vida para despertar ese potencial y conectarse con él. Entonces a mí me parecía que era, hay algo ahí que podemos construir, hay como un manual de instrucciones, por eso con Carmen decidimos poner manual de desbloqueo cuántico. Hoy tuvimos varias charlas, todas apasionantes, o sea, a mí me encanta hablar con Carmen ahora, es como me tiro, tenemos Zoom, me aparece en el mail de Carmen, ¿no? Como soy de su club de fans ahora, pero realmente lo que hacemos ahí es llevar la atención a un lugar sostenido y enfocado para que mientras estemos caminando por ese puente, uno sienta que está habitando en un lugar que le da mucha estabilidad. Y esa es una palabra que no tiene muchos años en mi vida, porque, y ahora voy a compartir una cosa personal, la verdad es que yo fui más educada en la búsqueda de la seguridad. Como que estar en un lugar seguro, sentirse seguro estaba buenísimo. Y entonces me di cuenta que la vida realmente proponía todo el tiempo cambios. O sea, yo, miren, nací en un lugar en la provincia de Buenos Aires y viví 19 años ahí hasta que me mudé por primera vez. Y la verdad es que el mapa del lugar donde yo vivía era bastante estable, ¿no? En la esquina había un almacén, enfrente estaba la panadería, al lado teníamos un kiosco, y eso se mantuvo siempre así. O sea, para mí realmente ese lugar era cómodo y seguro. Hasta que más o menos en mi adolescencia se muda en la esquina de la cuadra una familia nueva, que además era como de otra religión. No sé por qué motivo todos los que estábamos ahí practicaban determinada religión. Y se mudan otros de otra religión. Y se armó un revuelo bastante importante en el barrio, ¿no? Había como muchas conjeturas, había juicios, yo tenía restricciones para acercarme a las niñas de esa familia. Y la verdad que a mí me decís, no lo puedes hacer, y bueno, allá voy, ¿no? Es como lo voy a hacer igual. Y entonces era como, ahí empecé a sentir por primera vez, después de muchos años, cómo mi alma pulsaba para comunicarse con esa gente nueva del barrio que había venido a desafiar esa seguridad en la que todos nos movíamos. Y cuento esto porque como después la vida a mí me propuso otra cosa, ¿no? O sea, creo que aproximadamente me mudé, Paloma lleva bien la cuenta, 19 veces en mi vida personal, o puede ser más, porque ella hizo un estudio en la universidad con respecto a nuestras mudanzas, literal, y además de las mudanzas a nivel profesional que tuve, o sea, la vida después todo el tiempo a mí me propuso cambios, ¿no? Me propuso mudarme de departamentos a casa, de casas con jardín a casas sin jardín, de departamentos donde todo era un lío. Y a pesar de que yo sentía que muchos de esos cambios habían sido para bien, porque eran mejores propiedades, porque mis hijos estaban contentos, porque me quedaban o cerca de la escuela o lejos de la escuela, yo sentía en cada mudanza que había fracasado. Literalmente, hasta que pude darme cuenta qué es lo que me pasaba, yo sentía que era un fracaso.
porque no había podido darle ese lugar seguro y estable a mis propios hijos. A pesar de que en el entorno y en afuera todo estaba maravillosamente bien. Y entonces, a partir de que descubrí ese personaje que me hablaba todo el tiempo, dije, adentro mío vive gente y yo estoy bien sana mentalmente. Y ese fue el motivo con el que me puse a investigar. ¿Por qué no podía vivir con felicidad algo que todos estaban viviendo muchas veces con felicidad? Y me llevó un montón de años ese proceso en lo personal. Y muchas de las cosas que parecen tan cotidianas como armar cajas y desarmar cajas, muchas veces lo hablamos con Laura, ¿no? Que en lo más cotidiano se esconde la totalidad. Yo así aprendí la ley de la expansión y la contracción del universo. Con el caos y el desorden que se arma con cada mudanza, aprendí otra ley del universo. Con las conversaciones invisibles y lo que pasaba en la vida, aprendí otra ley del universo. Y ahí me empecé a dar cuenta lo valioso que era el desarmar una caja y en lugar de sentir fracaso, decirle, tengo una vaca dorada preciosa, que la sacaba, otra vez decirle, tenemos una nueva casa, ahora vas a estar ahí, ¿no? Sentir que cada cambio en realidad me estaba acercando a otro momento feliz. Y lo traigo lo de las mudanzas porque parte de mi propuesta, hace ahí un poquito de fritanga, pero seguimos, parte de mi propuesta es que las personas puedan sentir que habitarse adentro es un lugar estable a pesar del caos, a pesar del orden, a pesar de lo invisible, a pesar de lo visible, a pesar de justamente de sentirnos a veces tan comprimidos adentro nuestro y de pronto una idea viene nueva y comienza un proceso de expansión. El autosabotaje no es cuando la experiencia se repite, no es cuando la persona siente que otra vez estoy acá. El autosabotaje realmente es una construcción de pensamientos que nosotros valoramos a nivel invisible y nuevamente viene a dar forma acá en la tierra. Y empezar a mirar todo eso con mucha amabilidad, porque es una experiencia totalmente humana. Es parte del cambio que propongo, ¿no? Al libro se lo puede entrar por atrás o por adelante, como las casas. Vieron que las casas por lo general tienen 2 puertas, con suerte, ¿no? Pero la puerta principal es empezar por la parte del conocimiento, ¿no? Acá comparto mucha teoría, tratada de contar lo más simple posible para que nos ayude a entender la maravilla del universo en el que estamos. Y para el que empieza con la teoría y le parece demasiado heavy, puede entrar por la puerta de atrás y empieza por los ejercicios. Que yo les hago buena prensa, pero después de lo que escucharon con Sole, no sé qué van a pensar, pero los ejercicios realmente son reveladores. Tenemos cantidad de personas viviendo adentro nuestro y tenemos cantidad de personas hablando adentro nuestro. Y empezar a descubrir cada uno de esos personajes y empezar a descubrir ese personaje que no nos habla bien, que nos tortura, que realmente dice cosas terribles de nosotros. Y lo peor es esto que descubrió la neurociencia, es que nuestro cerebro le cree. Y como nuestro cerebro le cree, nosotros en realidad creemos que somos una persona espantosa. Dar la posibilidad a cada persona que lea y participe de esta práctica, a que se amigue con todas esas voces, que aprenda a hablarse con amabilidad, que aprenda a hablarse con otro lenguaje, ¿no? Porque yo estudié muchísimos años en mi profesión de base gramática estructural, 4 años tengo de gramática estructural, y me sirvió muchísimo para comunicarme con los humanos. Pero cuando apareció la gramática cuántica me voló la cabeza. O sea, pensar que personas de un mundo que tiene tanta estructura generaron una ciencia para que nos comuniquemos con el espíritu. Y este libro tiene mucho de eso. No se trata de seguir como recetas, se trata de saber que cuando uno
sale de un lugar y quiere ir a otro lugar, en realidad pasa como, no sé si les pasa en la calle, tal vez puede ser un tema de lentes también, pero que uno va por una vereda y de pronto viene alguien y le da la sensación de que sí sabe quién es ese alguien, ¿no? Pero hasta que no está cerca y que no le pone uno nombre al rostro, no puede decir, es Ana, no lo puede decir, ¿no? Porque no lo tiene así cerca. Bueno, así pasa con este proceso. Nosotros, yo siempre les digo, si quieren pasarla bien, no sé si este es el trabajo, pero si realmente quieren descubrir cuáles son las cosas que cada uno puede llegar a experimentar y a vivir, este sí es el trabajo, pero no sabemos cómo termina. Por lo general hay muchos finales felices, porque la vida por lo general tiende a la felicidad, tiende al orden, tiende a la estabilidad, y por eso surge este libro. Así que yo quiero cerrar con una frase de un libro que amo, que es Un curso de milagros, que justo saqué una cartita y la frase dice: todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastros de él, salvo una bendición. Eso está en el capítulo número 5 del curso, y eso es lo que yo siento que pasó con mi pasado. Solo recuerdo la belleza, solo lo puedo bendecir, y por eso hoy para mí es un día fundacional en mi vida personal y quería compartirlo con ustedes, que los quiero y los valoro tanto. Gracias. Su mirada, su experiencia. Ha sido muy valioso el día de hoy poder estar acá todos juntos, de verdad. Así que los vamos a invitar a pasar acá. Allá van a haber ejemplares para quienes quieran adquirir ejemplares. Está Gaby firmándolos y vamos a compartir algo rico para